Bienvenidos de regreso a una nueva hora de RPP Noticias. Carlos Villarreal y Alejandro Puente los acompañamos. Vamos a presentar a nuestro invitado esta mañana, Alberto de Belaunde, congresista de la bancada liberal. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, gracias por la invitación. Tuvieron una primera reunión con Salvador del Solar. Sí. ¿Cuál fue la agenda o qué propuestas tiene el jefe del gabinete con miras al voto de confianza? Bueno, fue una reunión muy interesante, muy cercana. Tenemos una relación muy buena con Salvador desde que era ministro de Cultura. Recordemos además en la bancada liberal está Francesco Petrosi, que era presidente de la Comisión de Cultura al mismo tiempo que Salvador era ministro, con lo cual todos los presentes teníamos una relación cercana y a todos nos había alegrado mucho su nombramiento. Es una persona preparada, es una persona que comunica bien, es una persona con una visión de país y con una narrativa propia que creo en política es muy importante. Estuvimos hablando de la situación de las Bambas, de los diferentes elementos, no todos de ellos se pueden, digamos, comentar públicamente, pero que reflejan un gran conocimiento de la complejidad de este conflicto social. Hablamos también de la necesidad de un impulso decidido de la reforma política por parte del Gabinete del Solar. Él anunciará este jueves las medidas de reforma política. Hablamos también del tema de seguridad ciudadana, que es una preocupación grande de la ciudadanía, de la necesidad de darle un reimpulso, por ejemplo, a los megaoperativos, ¿no? Durante la gestión de Carlos Basombrío había un megaoperativo cada 15 días que permitía avanzar contra el crimen. Ahora la percepción que existe es al revés, que el crimen está volviendo a ganar espacio. Congresista, ¿y ustedes, me refiero a su bancada, ya dan por descontado otorgar el voto de confianza o simplemente van a esperar el discurso del presidente del Consejo de Ministros? ¿Van a condicionar este voto de confianza a alguna medida de solución? Por ejemplo, la solución al conflicto de las Bambas, ¿se me ocurre? No, nosotros le vamos a dar el voto de confianza, confiamos en el gabinete. El día de ayer nos gustó lo que escuchamos, hubo muchas coincidencias, entonces nosotros hemos adelantado a la salida de la reunión que el Gabinete del Solar contará con el voto de confianza de la bancada liberal. Otro tema que tocamos, que creo que es muy importante, es el de la violencia contra la mujer. Y la necesidad de que el enfoque no solo sea un enfoque desde el punto de vista de cómo tratar a la víctima, sino también desde el punto de vista de cómo evitar que hayan víctimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una labor absolutamente necesaria que realizar con los hombres, que son los victimarios. Todas estas cosas suenan muy interesantes, pero no se han escuchado de voz del propio Salvador del Solar, y la ciudadanía tampoco ha percibido esa intención o esas prioridades. Es que recordemos... Ha entrado con un 17% de aprobación, que es menor incluso que la aprobación de César Villanueva, que según analistas políticos pues fue el principal motivo detrás de su salida, que la gente no percibía las acciones que estaba realizando. Incluso el nombramiento de Salvador del Solar ha venido también con una baja en la aprobación del presidente Vizcarra, que en estos momentos está empatado con su nivel de desaprobación, 50-50 básicamente. Que digamos, no es poco para un presidente, ¿no? En el Perú. Pero digamos que para alguien que ha tomado decisiones, digamos, inspirado en las encuestas en el pasado, por lo menos así se percibe, esto de acá no le da un buen pie a Salvador del Solar. Pero yo creo que estas 2 semanas han estado marcadas por el conflicto de las Bambas, ¿no? Y eso ha evitado que el premier pueda establecer una narrativa propia. Creo que los avances en el diálogo traerán buenos resultados en los próximos días, y creo que justamente el jueves y en general la presentación de un gabinete ante el Congreso es justamente la posibilidad de saber dónde van a estar sus énfasis, cuál es la visión país, dónde se considera que hay cosas por mejorar. Creo, por ejemplo, que las medidas que ha anunciado respecto a la reconstrucción, esta idea de contar con equipos del Ministerio de Economía y de otros ministerios directamente en las regiones, apoyando a los alcaldes que son alcaldes nuevos, en un año en el cual es el año que más dinero habrá para la reconstrucción, son medidas que están mostrando un perfil distinto, mucho más cercano a la población por parte del Gabinete del Solar. Congresista, con respecto al conflicto de las Bambas, ¿cree usted que el gobierno está actuando de la mejor manera o ha mostrado signos de debilidad? Yo creo que hubo signos de debilidad en el pasado.
Este conflicto no ha empezado hace Pero 2 ahora... semanas. Creo que ahora el primer ministro del Solar está tratando de recuperar el principio de autoridad. Uno no puede poner un estado de emergencia que dure 50 días, ¿no? El estado de emergencia implica un mensaje del Estado al ciudadano que tiene que tener consecuencias. Pero un gobierno tampoco puede permitir que se vaya contra la ley. Y en este caso... Absolutamente de acuerdo, pero justamente... Bloqueo de carreteras... Entonces, si uno aplica el estado de emergencia, tiene que haber consecuencias. No puede ser simplemente una mención lírica. Entonces, creo que el mensaje del gabinete del Solar y del ministro en particular, de la necesidad de, ok, desbloquee la carretera y nosotros damos estado de emergencia, si no vamos a tener que tomar medidas, es un mensaje claro que no habíamos escuchado del primer ministro César Villanueva. Y no sé si le he podido consultar a Salvador de Solar qué opina sobre esta inversión de 1.600.000 soles en consultorías que ha sido denunciado por el parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde y que incluso ha pedido una comisión investigadora. ¿Usted avala este pedido? ¿Lo respalda? Mire, yo creo que las comisiones investigadoras tienen que tener no solo el objetivo de conocer la verdad, sino también el de poder plantear medidas que eviten que la situación investigada se repita a futuro. Yo no sé si es que hay la suficiente complejidad en este tema para plantear una comisión investigadora. Creo que tal vez es más fácil que eso. Es más fácil simplemente pidiendo información y consiguiendo la justificación de cada una de las áreas. Sí creo que es una denuncia importante y creo que necesita una respuesta. No llegamos a hablar del tema porque los tiempos no son los más extensos para ello, pero el conflicto de las Bambas tomó 3/4 partes de la reunión, pero sé que habrá una respuesta justificada de cada uno de los sectores. Se lo preguntamos a usted. ¿Usted está de acuerdo con una cifra como esta para consultorías? ¿O le parece excesivo? Tendremos que ver, digamos, qué entra bajo el rubro consultorías. Hay algunas cosas que pueden sonar absolutamente superficiales, hay otras que no. Por ejemplo, durante mucho tiempo, no sé si sigue siendo así, el acompañamiento docente en áreas rurales estaba dentro del área de consultorías del Ministerio de Educación. El acompañamiento docente es uno de los elementos centrales de la reforma educativa y es lo que está ayudando a cambiar la realidad de las aulas, especialmente en aulas rurales. Me preguntan, ¿debería estar en el rubro de consultorías? Tal vez no, porque se malentiende, pero están absolutamente justificados. Entonces, yo creo que más que ver el monto total, lo que hay que hacer, que es lo que está haciendo la prensa, es desagregar y ver, oye, ¿y este monto a qué responde? ¿No? Y creo que sí, hay que tomar medidas de austeridad que siempre son... O sea, bajar ese número, esa inversión, bajarla. Viendo cada uno de los elementos y si no existe una justificación real, por supuesto, eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, el tema es que el monto de estas consultorías, o por lo menos así lo ha señalado Víctor Andrés García Belaúnde, supera incluso el presupuesto de algunos ministerios y se concentra en el Ministerio de Economía, ¿no? La potestad de poder ejecutar este dinero y esta inversión para montos destinados, por ejemplo, como en este caso, ¿no? 328.000 soles a entrenar a los funcionarios públicos que tienen que dar a conocer el fallecimiento de un ser querido. Y otra consultoría para la planificación de la ceremonia y la premiación de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Bueno, ese es un elemento que me parece fundamental. Y hay que ver bien, o sea, todo lo que tenga que ver con los Panamericanos tiene que ser de primer nivel. 328.000. Pero es que lo que pasa es que uno no puede, porque es muy fácil, ¿no? Uno coger el monto, leer el monto y no tener la justificación. Veamos qué involucra ese monto. Si hablamos de cuestiones de protocolo, congresista, tenemos especialistas en Cancillería, Pero veamos cuál es el desagregado. El protocolo para recibir a deportistas. Veamos cuál es el desagregado. Por ejemplo, ese monto incluye el traslado de los deportistas que tienen discapacidad, que vienen para Panamericanos o no. Yo no lo sé. Pero lo que invito es no nos quedemos en el nombre de la categoría. Se ha aumentado en un 20% con relación al mismo trimestre del año pasado el gasto de consultorías. No nos quedemos en el nombre de la consultoría y en el monto. Vayamos, y es no solo un derecho, sino una obligación. Vemos un Estado que no puede gastar el monto. Por favor, ¿puedo terminar mi respuesta? Vemos un Estado que no puede gastar dinero para la reconstrucción, pero sí puede gastar eficientemente dinero en consultorías. Pero es que, nuevamente,
es muy fácil y es un lindo titular. Veamos cuál es la justificación. Yo no estoy viniendo a justificar el monto, porque para empezar no sé cómo se ha construido ese monto. Lo que yo creo es que lo serio en estos casos es averiguar qué involucra el monto. Antes de salir a decir 300.000, a mí me parece mucho, ¿cuánto debería ser? 20.000. Lo que pasa, Si congresista, no sabemos, es que si no sabemos sí, a lo que yo voy, y es una invitación, no solo nosotros como congresistas a conseguir la información, sino también a la prensa a conseguir detalles. Si no sabemos en qué consiste el monto, mal podría yo defenderlo, ustedes atacarlo. No, permítame, le estamos preguntando, ¿no? Aquí no estamos atacando, simplemente le preguntamos atacarlo, digamos, atacar el monto, en el sentido de que, el monto. Bueno, la en el crítica la sentido de trajo que- Víctor Andrés García Belaúnde y es un tema discutible. Yo creo que uno debe y puede preguntar. Hablamos aquí ¿hacia de dónde cuestión está de yendo el prioridad. dinero? En eso estamos- Así es, a eso vamos. Cuestión de prioridades. En eso estamos de acuerdo, pero insisto, no sabemos el contenido de estas categorías y es lo que deberíamos estar preguntando, y yo espero que el Ejecutivo dé una respuesta, y no solo una respuesta, sino una respuesta satisfactoria y detallada. Mi invitación es a evitar a quedarnos en el título. Vayamos al fondo y veamos si está justificado o no. Permítame otro tema, congresista. Ayer la Junta de Portavoces ha decidido una serie de variantes en la semana de representación. Esta se mantiene, no la semana, pero ya no van a ser obligatoriamente 5 días consecutivos. Se van a distribuir a lo largo del mes. ¿Qué opina? ¿Le parece una buena medida? Porque este concepto ha sido tan criticado. Yo creo que hay que defender la semana de representación. Creo que es la posibilidad, sobre todo, de congresistas de fuera de Lima, de poder ir a sus regiones. Yo la semana pasada estuve 2 días en mi semana de representación en Ayacucho, acompañando a Tania Pariona. Estuvimos en Huamanga y en Huanta. Yo lo volví a Lima para mis actividades aquí y ella siguió recorriendo Ayacucho. Y como ella, los demás congresistas. El eliminar la semana de representación hace que el congresista tenga menos tiempo para recorrer no solo la capital del departamento, sino cada una de las provincias. Y creo que en realidad la crítica de la población está respecto al monto que se ha asignado a la semana de representación. Y es algo que lamentablemente ahí en la Junta de Portavoces todavía no ha sido visto. Esperamos que en estos días el presidente tenga una propuesta. Pero la semana de representación como tal yo creo que es absolutamente fundamental. ¿Usted, congresista, ha recibido el monto Sí. por la semana de representación? Los 4.000 soles, que al final son 2.800 porque tiene impuestos. Pero, a ver, digamos, yo también quiero que me suban el sueldo para que recibir mi sueldo neto, pero la realidad es que todos pagamos impuestos. No, pero no estoy diciéndolo como justificación, simplemente Claro, estoy son 4.000 soles en la realidad. aclarando la información. Ajá. ¿Y usted lo recibe? Sí. ¿Y está de acuerdo con ese monto? ¿Con continuar recibiéndolo? No, yo creo que lo que ha sucedido con este monto es que ha generado una situación paradójica, en la cual la semana de representación pensada para acercar al congresista al ciudadano lo ha alejado, porque es un monto que ha recibido mucha crítica, con lo cual nuestra propuesta en la Junta de Portavoces ha sido que lo mejor sería eliminarlo. Ah, propusieron eso. Pero no se vio. Lo que pasa es que... ¿Queda pendiente eso? Sí, porque la discusión en torno a si mantener o no la semana y las características de la semana tomó como 3 horas. Entonces ha quedado pendiente la discusión respecto a este punto. Muy bien. Pero, ¿y entonces cuándo se resolvería esto? ¿Cuándo Yo espero esta semana o comienzo la siguiente. Tiene que resolverse antes de la siguiente semana de representación, de todas maneras. ¿Qué le ha parecido la denuncia contra el actual presidente del Congreso sobre esta contratación de gente allegada a él? Se habla inclusive hasta de barristas de un club de fútbol del cual él fue presidente. ¿Cree usted que hay aquí una falla en cuanto a la selección del personal que labora en el Congreso, o es tarjetazo, como se dice? Habría que revisar varias cosas. La primera es el perfil profesional de las personas. Y sí había un mensaje que creo que todos saludamos del presidente Salaverry de llamada a concursos públicos, ¿no? Que no se condice con esta información que hemos recibido. Hay un convenio que se ha firmado con Servir justamente para esto. Creo que lo va a dar cuenta el presidente. Y creo que es bueno. Y creo sí, que, digamos, el personal de confianza de los congresistas debe limitarse al personal del despacho que cumpla con el perfil que se necesita para ser asesor 1 o asesor 2.
da una mala sensación, o en todo caso genera malestar, que en puestos que no son de confianza del despacho hay ese tipo de situaciones. ¿Y está de acuerdo con que se investigue esto en la Comisión de Ética al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y también a Jorge del Castillo? Sí, por supuesto. Yo creo que la investigación no tiene que ser tomado como sanción, no tiene que ser tomado como una acusación, es simplemente aclarar los hechos. Y los 130 congresistas, independientemente de si tengamos un puesto o no, tenemos que rendir cuentas y tenemos que aclarar cualquier tipo de cuestionamiento que exista. ¿Existe una contradicción entre el planteamiento de convocar a concurso público del presidente del Congreso y la realidad, en este caso, de la contratación? Que en el reportaje de Panorama, incluso una de las personas expresó claramente que no había participado en ningún concurso público. Él lo llamaron y se sentó ahí y dijo que responda a Recursos Humanos. Claro. Ahí lo que habría que ver es si son puestos donde antes hubo concursos públicos. Creo que la idea del presidente es convocar a concursos públicos de ahora en adelante, pero sin duda lo que tenemos que asegurar es que el Congreso no siga siendo visto como una agencia de empleos. No solo cada mesa directiva que entra nombra gente de su confianza en puestos que no deberían ser de confianza, sino que además luego les dan el nombramiento como trabajadores fijos. ¿Hubo tarjetazo, cree, en estos casos? Tendrá que aclararse, digamos, la percepción es que sí, ¿no? Porque son personas muy allegadas. Pero para eso justamente me parece saludable que la congresista Yanet Sánchez haya anunciado una investigación. Bien. Congresista, muchas gracias por su visita. Gracias, muy amable. Alberto de Belaunde, congresista de la bancada liberal. Hacemos una pausa, ya volvemos.